El especialista responde. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. La prótesis de cadera es una intervención que devuelve movilidad y reduce dolor severo en pacientes con artrosis avanzada. En nuestro país su relevancia clínica y social está creciendo y con ello preguntas sobre acceso, técnicas y resultados. Conversaremos de este tema junto al traumatólogo del Hospital Militar, el doctor Daniel Fishman. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias, Pascal, por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias a usted por acompañarnos. Tenemos hartas dudas y vamos a partir de inmediato porque la idea también es profundizar sobre un abordaje en específico de la prótesis de cadera, pero para eso también las personas que quizás no se manejan tanto con el tema se pueden preguntar ¿por qué uno llega a la prótesis de cadera? Esto es a partir de la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Efectivamente, la artrosis, Pascal, es cuando a grandes rasgos la articulación tiene un espacio que está hecho de cartílago y empieza a gastarse. Entonces, esa movilidad que tiene empieza a reducirse y eso además genera rigidez y dolor. Perfecto. Y la artrosis en la cadera especialmente genera un dolor que la gente cree que es más al lado, pero es más bien en la ingle. Perfecto. Antes que profundicemos en los síntomas, me gustaría pedir una gráfica justamente con eso, los signos. ¿Usted me diría que ese dolor en la ingle es el síntoma cardinal de una artrosis de cadera? Sí, es todo bien progresivo y paulatino, eso es lo primero. La artrosis no llega de un día para otro, ¿ya? Empieza a molestar de a poquitito y efectivamente ese dolor inguinal como pesado, sordo, que no te deja muy tranquilo, es uno de los síntomas cardinales junto con la rigidez, esa sensación de que quizás no me puedo volver a poner los zapatos como los ponía antes, no me los puedo abrochar, etc. Pero ¿esto es un dolor que es permanente o se profundiza en estados como si está mucho tiempo sentado, si camina demasiado? Es una buena pregunta. Llega un minuto en donde ya se hace permanente, pero efectivamente es un dolor más bien mecánico. O sea, el paciente lo asocia a los movimientos, a estar mucho tiempo sentado y ponerse de pie. Entonces sí, es un dolor más bien mecánico, pero que en las últimas etapas ya es un dolor constante que no deja tranquilo al paciente. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son las causas de la artrosis de cadera? ¿Qué podría explicar que surja este dolor en esta zona del cuerpo? Es multifactorial. La verdad es que hay un componente genético, hay artrosis que llamamos primaria, que es, por así decirlo, porque sí, y hay otras que son secundarias a otras patologías, como por ejemplo la displasia de cadera, necrosis vascular, etc. Son otras patologías más específicas que pueden llevar a que uno tenga artrosis, que finalmente, como dijimos antes, es este desgaste de la articulación. Perfecto. ¿Y cuáles son o cómo ustedes como traumatólogos van evaluando el tratamiento para una persona que sufre de estos signos, de estos dolores? Bueno, eso es súper importante porque finalmente, y esto es algo que siempre le digo a los pacientes, la artrosis se trata porque produce dolor, no porque existe. Finalmente la artrosis lleva a que los pacientes tengan esta imposibilidad de hacer las cosas que normalmente hacían. Entonces nuestro rol como médico finalmente es disminuir ese dolor. Y para eso tenemos diferentes etapas. La primera es el tratamiento médico, tratar de darle medicamentos, quizás bajar de peso, cosas que hagan que el paciente se sienta más cómodo y con menos dolor. Pero llega un minuto en que efectivamente los síntomas no bajan a pesar de tomar todos estos tratamientos, este tratamiento médico, y es cuando uno ya pasa al tratamiento quirúrgico, que es la prótesis. Perfecto. Y esos abordajes quirúrgicos, hay distintas técnicas. Esto va a depender no sé si se podría decir, del tipo de artrosis que padezca el paciente o tiene mucho que ver con otros factores. Mira, a grandes rasgos sí hay tres grandes abordajes, ¿ya? Voy a hablar un poco de los abordajes y después de la segunda pregunta, que técnicamente es más compleja, pero vamos a tratar de simplificarla. Entonces está el abordaje posterior, que es como el más clásico, el lateral y el anterior, pero cada vez que uno tiene denominaciones son relativas a algo, ¿cierto? Entonces es lateral con respecto a qué uno se pregunta, y eso es al glúteo medio, que está justo como en la parte lateral de la cadera. Perfecto. Entonces el lateral es justo sobre el glúteo medio, el posterior es posterior al glúteo medio y el anterior es anterior a este. Y sí hay ciertas artrosis que quizás son mejor tratarlas con algún abordaje, por ejemplo las que son secundarias a displasia, que tienen una deformidad muy importante, que quizás están fuera del lugar donde debería estar. De repente es más fácil hacerle un abordaje donde uno vea más, ¿cierto? Pero finalmente, si es que hay tres, es porque ninguno es perfecto
y cada uno tiene diferentes ventajas y desventajas de lo que me imagino que vamos a hablar después. Porque tiene mucho que ver, supongo, con el diagnóstico que ustedes hacen ahí en la consulta con el paciente, ¿no? Sí, o sea, el diagnóstico es artrosis y finalmente cómo uno accede a la cadera, como digo, puede ser a través de estos 3 abordajes, pero en una artrosis primaria yo creo que más que el tipo de artrosis o cómo ocurrió esa artrosis, es finalmente quién está haciendo el procedimiento, con qué equipo, qué experiencia tiene y quién es el paciente, que finalmente también hay ciertos abordajes que en algún tipo de paciente pueden ser más fáciles o más difíciles dependiendo de eso. Perfecto. Y me dejó el pie dado, ¿no? Sobre las ventajas y desventajas de estas diferentes técnicas o distintos abordajes quirúrgicos. Sí, justamente el abordaje anterior, que es el que más hago yo actualmente, tiene la ventaja de que es el único que es intermusculoso, pasa entre medio de los músculos y entre medio de los nervios. Los demás abordajes pasan a través de músculos, por ejemplo, ¿ya? Y una de las grandes ventajas, o las más conocidas del abordaje anterior, es que podría dar una recuperación más rápida, con menos dolor, especialmente en las primeras semanas, justamente por esta característica de que pasa entre medio de los músculos y de los nervios sin lesionarlo. Y yo creo que además da la posibilidad de poner los componentes de la prótesis de cierta manera que da más estabilidad después, que es una de las cosas que puede llevar a tener unos problemas en un futuro. La inestabilidad de prótesis es uno de los mayores problemas que pueden haber postoperatorios. Claro. ¿Qué temores, qué consultas recurrentes tienen los pacientes cuando se enfrentan con ustedes, los traumatólogos, y les dicen que tienen que operarse, que tiene que haber una prótesis de cadera, en este caso con esta técnica? ¿Cuál es lo que más consultan y cómo ustedes también tranquilizan? Siempre hay un nerviosismo anterior a las intervenciones quirúrgicas. Sí, efectivamente, por ejemplo, en el hospital militar, que es donde vemos un volumen súper importante de los pacientes, ya nos están llegando pacientes que llegan a pedir el abordaje anterior. El equipo del hospital militar, de hecho, está súper compenetrado y sabemos cómo hacer esta técnica. El paciente, que no sé si será bueno o malo, ustedes lo pueden evaluar, viene más informado muchas veces, averiguado sí qué técnicas pueden utilizarse, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el abordaje anterior hoy en día en Estados Unidos es uno de los abordajes más utilizados, ¿ya? Y fuera del marketing que puede estar relacionado con eso, efectivamente hay ciertas ventajas que son las que les comenté antes, y el paciente llega preguntando sobre esas ventajas. ¿Es verdad que puedo volver antes al trabajo o me voy a recuperar más rápido, necesito menos kinesiología? Y son preguntas súper válidas porque en verdad todos le tienen miedo al dolor, todos quieren volver rápido a su estado basal y hacer sus actividades. Entonces, esas son como las preguntas que más recibo tanto en la clínica como en el hospital militar. Perfecto. Como si es que me voy a recuperar realmente más rápido, menos dolor, etc. Y eso, la respuesta es que sí. Sí, efectivamente, hay harta evidencia de que el abordaje anterior, las primeras 6 a 8 semanas, podría disminuir el dolor, podría requerir menos fármacos para poder sentirse mejor, hace que por lo mismo los pacientes requieran de menos intervenciones quizás kinesiológicas y que vuelvan antes a su trabajo. Claro. Además de las otras que tienen que ver con disminución de la inestabilidad de la prótesis. Perfecto. Ya sé que lo he ido mencionando en el transcurso del programa, al señalar y al clarificar en qué consiste el abordaje anterior, pero exactamente, ¿qué es lo que se hace? ¿Es una intervención de qué duración? ¿Cómo es el proceso postoperatorio? Muy buenas preguntas. Son varias preguntas. Esas son las típicas preguntas de los pacientes, justamente. Esa y cuántos puntos me va a poner. No sé por qué siempre preguntan eso. Pero efectivamente es una cirugía que dura en manos entrenadas entre 70 y 90 minutos. Uno abre la piel, va corriendo los musculitos y la idea es justamente sacar las partes que tienen artrosis, la cabecita del fémur y el acetábulo, ¿cierto? Y ahí se instala esta nueva prótesis que finalmente, por eso es tan efectiva esta cirugía y es una de las cirugías que más mejora la calidad de vida en el último tiempo, porque quita el dolor de inmediato porque lo que te duele deja de existir. Entonces uno va a la recuperación, ve al paciente y ese dolor inguinal profundo que tenía ya no está porque no están las partes que producen ese dolor. Y bueno, después de esos 90 minutos el paciente pasa a la recuperación y el mismo día o el día siguiente ya puede empezar a caminar con 2 bastones.
Así que la recuperación es bastante rápida. ¿Qué tan importante es este proceso posterior, que supongo también incluye kinesiología o ciertos ejercicios? ¿Qué tan importante es para que el proceso de recuperación sea exitoso? Bueno, la kinesiología es fundamental, yo creo que después de casi toda cirugía, no solamente por un tema de guiar al paciente en las cosas que sí y las que no debería hacer, sino que además hay pacientes que no tienen la costumbre de hacer ejercicio o de tener una vida activa, y creo que el kine puede ser un puntapié inicial para poder hacer eso. Y sí, hay que hacer kinesiología. Yo trato de implementarla lo más pronto posible, por un tema más bien educacional, como le comenté, de qué sí y qué no hacer. Y después se mantiene hasta que el paciente, bueno, la normalidad de cada paciente es distinta. La normalidad de algunos es andar en bicicleta y salir a caminar todos los días, y hay otros que es no tener dolor. Claro. Entonces, esa kinesiología y cuánto dura también se adecua a la realidad de cada uno de estos pacientes. Claro. ¿Qué enfrenta usted en la consulta, doctor? En general son pacientes menores de 65 años, mayores de 65 años. Además, estamos en una situación en que la población está envejeciendo y que además, que usted lo señalaba, ¿no?, de pacientes algunos que no hacen mucho ejercicio físico. Es una realidad hoy, hay mucho sedentarismo. ¿Qué es lo que se ve en términos etarios y en términos también de las personas que llegan y su aproximación a la actividad física también? Sí, efectivamente, Pascal, es como bien... es amplio el espectro de pacientes que llegan a consultar por esto. Generalmente las artrosis, coxartrosis primarias, que son estas que habíamos hablado antes, se dan más en pacientes mayores, después de los 65 años. Pero están estos casos de las artrosis que son secundarias a algún evento particular, a trauma, necrosis vascular, displasia, que tienden a ser en pacientes un poco más jóvenes, o pacientes previamente intervenidos con un pinzamiento de cadera, por ejemplo. Usted hace así porque sabe que yo estoy operada de la cadera. Un pajarito me contó que por ahí hay una cadera operada. O sea, ¿podría ser una candidata de prótesis de cadera? Totalmente, esperemos que no. ¿Por qué? Porque no hay mejor cirugía que la que no se tiene que hacer. Y como decimos, vamos a intentar todo lo posible para no llegar a eso. Pero usted sería una muy buena candidata para una obra gente. Efectivamente, ¿estamos? Vamos a transformar el programa en un reality, sí, después claro. hacer la operación y todo para demostrar. Esa es la segunda parte. Claro. No, estábamos hablando de las edades también. Sí, y bueno, y de ahí en adelante, sobre 65 años, el rango es súper amplio. Hay pacientes que se aguantan mucho más, hay pacientes que tienen menos tolerancia, tiene que ver también con la demanda que le ponen a la cadera. O sea, si un paciente es más sedentario, quizás pueda, entre comillas, aguantar más el dolor que un paciente que es muy activo, y también va a ser más exigente con cuándo se va a querer operar. Claro. Doctor, ¿hay posibilidades de que el dolor permanezca o que finalmente, pese a la intervención quirúrgica, a la prótesis de cadera, continúe? Pero no me lo conteste todavía porque vamos a hacer una breve pausa, y antes comentarles que si usted ha sufrido un trauma ocular o sufre de miopía, o ya es un adulto mayor y repentinamente ve puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Seguimos conversando de prótesis de cadera, específicamente este abordaje anterior. Muy bien. Estamos aprendiendo, doctor. Junto al traumatólogo del Hospital Militar, Daniel Fichman, doctor, le dejé una pregunta planteada. ¿Complicaciones después o que permanezca el dolor? ¿Qué tanto pasa? ¿Hay posibilidades de que personas que se hayan hecho esta intervención continúen con un dolor, y por qué podría pasar? Muy buena pregunta, y como siempre le digo a mis pacientes, no hay ni ceros ni 100% de medicina, ¿ya? Y efectivamente cualquier intervención quirúrgica puede tener riesgos, ¿ya? La prótesis de cadera tiene como 3 grandes riesgos, que son la luxación, la infección y el riesgo tromboembólico o fracturas en torno a la cadera. Y además de eso, obviamente, está la posibilidad de mantener una prótesis dolorosa. Ese es como el enfrentamiento, cómo nosotros vemos a ese paciente que viene con una prótesis dolorosa ya instalada. Y lo primero es ver que no está infectada, por ejemplo.
Segundo, efectivamente hay veces que los componentes pueden no quedar bien y eso puede crear ciertos roces o problemas con la musculatura, los tendones que están en la zona. Hay veces que pueden ser simplemente dolores que corresponden al postoperatorio inmediato de los músculos. De hecho, algunos de los abordajes, como el abordaje lateral, puede estar un poco más vinculado con un dolor lateral en la marcha postoperatorio. Lo importante justamente es discriminar, y con la experiencia del examen físico es ver si es que es algo que es parte del proceso o algo patológico que hay que hacer algo al respecto. Claro. ¿Y qué tan común es, o si una de estas causas o posibilidades que se da en el postoperatorio tiene mayor relevancia en porcentaje? Yo creo que la más catastrófica, bueno, son todas muy poco comunes. Ya estamos hablando. Eso es lo más importante como para... Son muy poco comunes. Hoy en día son las 3 menores al 2% de las intervenciones. Y con el abordaje anterior, como hablé antes de la inestabilidad, es aún más bajo que quizás con los demás abordajes. Y con respecto al tema de la... Me habías comentado de... ¿Cómo después se atiende esa complicación, ¿no? Ya, bueno, tienen diferentes soluciones. Si es que hay una inestabilidad, hay que estudiar por qué. Si hay una infección, hay que tratarla. Y como te comenté, es catastrófico. Ese es como el mayor enemigo que tenemos quienes ponemos prótesis. La mortalidad, o sea, las cosas que conlleva tener una infección de cadera son gravísimas. Entonces se toman todas las medidas correspondientes para evitarlo. Nos vestimos casi como astronautas, quizás van a ver algunas imágenes después, y evitamos cualquier tipo de intervención que pueda causar que esto se infecte, ¿cierto? Perfecto. Tomamos todas las medidas necesarias para que se mantenga dentro de los niveles bajos que le mencioné antes. Claro, tal como lo planteaba el doctor, entonces la posibilidad de eso es muy bajísima, leve. Y doctor, ¿qué tan complejo se puede volver esta artrosis y este dolor severo si es que no se trata finalmente, si es que no hay una intervención? Bueno, efectivamente, la artrosis, como hablamos antes, es progresiva. Y ahí entramos en un terreno que es súper subjetivo, que también se lo menciono a los pacientes. Aquí, quien decide si operarse o no es el paciente, en el sentido de que el dolor es solo de él, ¿ya? Y de hecho, si nosotros mágicamente pudiésemos hacer que al paciente no le duela, no tiene que operarse. Nuevamente lo que dijimos en un principio, la artrosis de cadera no se opera porque existe, se opera porque al paciente le duele. Entonces, ¿qué tan limitante llega a ser? Bueno, hay pacientes que dejan de moverse. Yo he operado pacientes que llegan en silla de ruedas porque ya no pueden con el dolor. Así que sí, puede llegar a ser absolutamente limitante, pero no es una urgencia, nadie se muere de esto, pero obviamente la calidad de vida se ve en un desmedro importante. Claro. Doctor, ¿le parece que revisemos parte de las preguntas que nos han hecho llegar ustedes a través del hashtag El Especialista Responde? Como Jorge Mir nos pregunta, ¿la obesidad y o sobrepeso pueden afectar negativamente una prótesis de cadera? Buena pregunta, se le iba a hacer, doctor. Es una muy buena pregunta que te robó Jorge. Me robó Jorge la sí, pregunta. Efectivamente, hay números para eso, porque es medio subjetivo, pero sobre un índice de masa corporal de sobre 35 está demostrado que los riesgos asociados, como el de infección, luxación, infección de herida operatoria, aumentan. ¿Ya? Entonces, ese es como un número, en medicina está lleno de estos números mágicos que le decimos a los pacientes como para poder tener algo de qué asignarnos. Claro, una referencia, pero finalmente pero también los estudios muestran justamente su... que ese es como un número de corte e intentamos, dentro de lo posible, que quizás bajen un poco de peso dentro de la realidad de que están súper limitados con el dolor para que no tengan esos riesgos. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Don Roberto, 65, nos pregunta, ¿cuánto dura aproximadamente una prótesis de cadera en buen estado? ¿Sufre desgaste? Otra buena pregunta, creo yo. Excelente pregunta, don Roberto. Efectivamente, como todo material finito hecho por el hombre, hay una duración. Y a grandes rasgos, como hay estudios de registros nacionales en Australia, en Países Bajos, que nos dicen que una prótesis, le diría que hasta el 85-90% está generalmente bien hasta los 15 años y más de la mitad de las prótesis que se ponen están bien a los 25 años. ¿Ya? Estos números obviamente son con las prótesis y los implantes y las técnicas que se utilizaban hace 20-25 años, porque uno tiene que hacer un registro con cosas reales.
suponemos que con algunos avances que han habido en técnicas y en los implantes, esos números podrían llegar a mejorar. Pero eso es lo que nosotros tenemos que decir de manera objetiva. Perfecto. Porque va sufriendo desgaste, por supuesto. Por supuesto. Revisemos otra de las preguntas que nos hacen llegar ustedes a través de redes sociales. Lau Saludable pregunta, ¿es de alto riesgo una prótesis de cadera o en qué casos podría hacerlo? Esbozamos un poco las complicaciones, pero no sé bien a qué se refiere, pero me imagino que la intervención, por ejemplo... La intervención es una gran intervención, en el sentido de que desde el punto de vista anestésico hay que preparar bien al paciente, pero es una cirugía muy buena, con resultados muy predecibles, con complicaciones muy bajas, como mencionamos anteriormente. Y hay que pensar que la prótesis de cadera también es una cirugía que se le hace a pacientes que tienen fracturas de cadera, ¿cierto? Y hay pacientes nonagenarios, pacientes sobre 100 años a los que se les pone la prótesis, y es una solución que hasta el día de hoy es la solución que hay para estos pacientes para que vuelvan a tener su vida normal. Entonces, es una cirugía compleja, que tiene hartas aristas que ojalá podamos controlar con el anestesista, pero que tiene riesgos súper conocidos y bajos. Perfecto. Nos queda otra pregunta de redes sociales, vamos a ver si aparece. Nos queda todavía. Patricia Salud pregunta, ¿en qué casos alguien podría necesitar una prótesis de cadera y cuándo ya no hay alternativa? Ya, es lo que dije anteriormente, creo que la clave es eso, a nadie le tienen que decir tú tienes que operarte de una prótesis de cadera en el contexto de artrosis, porque eso tiene que ver con el dolor. Cuando necesitas la prótesis es cuando a ti te duele tanto que ya no hay otra cosa que hacer o que los medicamentos ya no funcionan. Pero también pasa que mucha gente termina normalizando el dolor y eso tampoco es bueno. Efectivamente, pasa mucho que también llega el típico señor porfiado con la familia y es la familia... Ser un señor, hombre, ¿no? Que no quiero tener problemas. No. Sí. Generalmente llega ese señor, es típico el señor que es, por ejemplo, en el hospital militar, que fue soldado, súper aperrado, que no quiere admitir dolores y llega con toda la familia a decirle, este señor ya no se mueve, ya no hacía lo que hacía antes. ¿Ya? Obligado. Obligado. Y efectivamente empiezan a normalizar todo, empiezan a normalizar el dolor, dejan de hacer cosas, se restringen, dejan de ir a eventos familiares, dejan de salir a caminar. Entonces sí, pasa a veces que llega la familia empujando al paciente a operarse. Pero puede pasar que por esperar tanto una intervención, tal como usted decía, que pueden llegar incluso ya con su movilidad absolutamente reducida para ni siquiera poder caminar, eso también va en desmedro del éxito de un postoperatorio exitoso de una prótesis. Es una muy buena pregunta, Pascal. Lo que pasa es que el solo hecho de esperar, bueno, hay ciertos casos que son súper especiales, más técnicos, en donde la artrosis puede empeorar y hacer técnicamente más difícil la cirugía, ¿ya? Pero yo creo que lo otro va más relacionado a, imaginémonos a este paciente que dejó de hacer todas sus cosas, dejó de hacer actividad física, se puso más sedentario, probablemente sus exámenes de laboratorio ya se empezaron a echar a perder, más dislipidemia, quizá resistencia a la insulina, obesidad. Entonces, obviamente es un paciente que se hace más complejo de lo que era quizás hace varios años antes. Claro, puede tener más complicaciones y... Más comorbilidades asociadas que hacen que el resultado, más que de la prótesis en sí, sino que el riesgo asociado a la cirugía pueda aumentar. Perfecto. Hacerse cargo entonces, nosotros tratamos de dar un empujoncito aquí en el programa, guiándolo en este proceso. Y el doctor también me mencionó Partir que... por casa. Claro, no, pero que hace un... No me refería a eso al doctor, que me está mandando al doctor, pero el empujoncito, además de contestar algunas preguntas, y usted me decía que también tiene un Instagram para poder contestar. Aproveche aquí su cámara para decirle a las personas que tienen dudas respecto a esta intervención. Bueno, efectivamente tengo un Instagram en donde ha servido como una herramienta para poder acercarme más a los pacientes. Pasa mucho que justamente este tema del abordaje anterior, pacientes de fuera de Chile, de regiones muy lejanas, me preguntan a través de Instagram y me mandan algunos exámenes y ha servido como puente para mejorar y responder dudas que son súper comunes, como las que acabamos de ver. Así que, bueno. ¿Cuál es el Instagram? Es dr, de doctor.fishman, como sale ahí en la pantalla. Así que, bueno, encantado de seguir respondiendo las preguntas que no alcanzamos aquí. Y en el hospital militar y en la clínica también, no hay problema.
Además, vamos y llamar a todos que revisen nuestra cuenta @conciencia247, que además de ver noticias vinculadas a la sostenibilidad, a la ciencia y también a la tecnología, nos dedicamos también a la salud. Y ahí también el doctor va a estar respondiendo algunas preguntas. Así que @conciencia247 TVN, si me corrige nuestro community manager, tal cual, para poder buscar más información respecto a este tema. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a usted, gracias Pascal, gracias por la invitación y encantado de seguir respondiendo las preguntas que tengan. Perfecto, quedo con tarea, va a tener que seguir respondiendo preguntas a través de redes sociales. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía, pero ahora sí en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan un lindo día. Chao. Gracias. El especialista responde.